Es un gusto tenerlo aquí, Fernando. Soy María Fernanda Lara, estudiante de séptimo semestre, como comentó ya el doctor, de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues es un placer contar con su asistencia aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, la entrevista del día de hoy la titulamos El papel de la paradiplomacia ambiental en el contexto brasileño. Entonces, antes de dar inicio con las preguntas más puntuales acerca de la temática como tal, me gustaría que pues nuestros espectadores pudieran conocerlo un poco más y que nos hablara de usted. Entonces, ¿podría por favor contarnos quién es, de dónde viene y qué actividades se encuentra desempeñando actualmente? Vale, muy bien, pues Fernanda, Laura, Daniel, muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar de esta entrevista con los hermanos del norte. Pues la verdad es que trabajo para diplomacia más o menos hace 20 años, ¿no? Pero lo que me llevó a la paradiplomacia ha sido más bien la temática de los cambios climáticos, porque fue justamente a partir de las posibilidades de las políticas públicas en los gobiernos no centrales que hemos desarrollado académicamente esta línea de investigación. Yo he tenido la oportunidad durante 11 años de hacer parte del gobierno del estado de São Paulo y ser justamente el representante diplomático para diplomática en el área de las políticas de sostenibilidad en diversas redes paradiplomáticas en el mundo. Actualmente estoy en la academia, siempre he estado en la académica, nunca he dejado mi posición de profesor. Y en la Universidad Católica de Santos tenemos el único doctorado del país en Derecho Ambiental Internacional, cuya línea principal en investigación es la paradiplomacia ambiental. Entonces, por eso tenemos, digamos, el honor de ser el carro que lleva este asunto en Brasil. Ok, perfecto, muchas gracias. Qué interesante. Sí, investigamos un poco acerca de lo que comenta, bueno, de su trabajo por parte del gobierno de Sao Paulo. Y Ujú. en relación a eso vamos a desarrollar un poquito la entrevista. Pero Ok. otra pregunta acerca, bueno, para conocerlo un poco más, ¿cómo comenzó este acercamiento? Ya nos contó un poco de forma superficial, pero ¿cómo fue que ahondó en este acercamiento que usted tuvo con la paradiplomacia ambiental y también en sentido de la gobernanza climática? Pues mira, yo a los 20 y picos años ingresé como abogado internacional en el Instituto de Investigaciones del Espacio de Brasil, que es un instituto de investigaciones que estaba en su época en la presidencia de la República, y allí yo trabajaba más bien con temas de derecho espacial y teleobservación del planeta, ¿no? Hasta que un investigador del área del cambio climático, os estoy hablando de los años 80, ¿no? Y me acercó y me dijo más o menos lo siguiente: mira, Fernando, tú eres un chico con talento, pero eso que estás estudiando no te llevará a ningún sitio. Pero, ¿y cómo que no? ¿No? Y me dijo, mira, nosotros que somos de la climatología, de la meteorología, estamos estudiando y vemos que hay algo muy raro en la temperatura del planeta, ¿no? En los últimos 150 años estamos, digamos, creyendo que hay un incremento de la temperatura mediana del planeta y supongo que eso pueda tener causas antropogénicas, que sea causada por el hombre. Y si tenemos razón, eso en algunos años va a generar lo que es un régimen internacional, tratados y todo eso. Así que te doy un consejo, ¿no? Empieza a estudiar todo eso. Y bueno, entonces en los 80, mucho antes de la Río 92, ¿no? Empecé a trabajar con este tema y bueno, tuve que salir del país naturalmente para también buscar otras universidades que estuvieran más interesadas en el tema.
Y he vuelto después a Brasil justamente por invitación del gobierno del estado de São Paulo para lanzar lo que sería un programa de cambio climático para el estado de São Paulo, específicamente para el estado de São Paulo. Eso ha sido en el año 95, justamente 3 años después de la Río 92. Y bueno, y ahí fue cuando todo empezó, cuando como un agente del gobierno, ¿no? No solamente a nivel doméstico, pero a nivel internacional, hemos tenido que desarrollar un trabajo para que el estado de São Paulo estuviera bien representado en eso, porque desde el principio teníamos la seguridad que la agenda del país sería muy distinta de la agenda que nosotros en el estado de São Paulo nos gustaría llevar. Y como, así como México, ¿no? Brasil es una república federativa y felizmente tenemos la posibilidad no solo de crear legislación, marcos regulatorios propios, pero también de tener una vida internacional más autonómica. Perdón. Bueno, muchísimas gracias. Y qué interesante cómo es que poco a poco fue involucrándose más. Igual ahorita lo seguimos desarrollando un poco más adelante. Y Ujú. finalmente, antes de entrar pues a la temática como tal, ¿nos puede contar un poco, ya con este contexto de su trabajo en Sao Paulo, habiendo siendo representante de Sao Paulo en diferentes espacios u organismos internacionales? ¿Cuál ha sido su Sí, experiencia trabajando a nivel internacional con este enfoque local? pues mira, eso ha ganado mucho relieve a partir del 2002. ¿Y eso por qué? Porque básicamente a partir de la conferencia de Johannesburgo, el mundo se da cuenta de que las expectativas que teníamos en el 92 de que el siglo XXI podría ser distinto, podría ser un siglo de cooperación, de armonía, sin guerras, ¿no? La verdad es que a la agenda de la sostenibilidad ha perdido espacio político entre los estados. Y a partir de ahí, digamos que en el espacio de la gobernanza global, otros actores internacionales, sean ellos privados o sean ellos públicos, han abrazado esta agenda y han dicho, mira, si no interesa a vosotros, sí que interesa a nosotros y vamos a hacer lo posible para que esta agenda tenga futuro y no desaparezca. Y fue justamente en el 2002 que se crea, digamos, se crean las primeras redes de gobiernos subnacionales que trabajan con cambio climático. Y creo que la principal de ellas hasta el día de hoy ha sido creada justamente allí en Sudáfrica por la declaración de Goten, cuando surge lo que fue en el pasado Energy for SD, que actualmente es conocida como Regions 4. Entonces, Regions 4 es una red de gobierno que reúne a estos gobiernos que están en el primer nivel bajo el gobierno central en agendas específicas, siendo que seguramente el cambio climático es su principal agenda. Pero cuando se empezó, eh, pues la verdad es que la representación política de esta red estaba dividida entre copresidentes del norte y copresidentes del sur, para que esta agenda no fuera exclusivamente una realidad del hemisferio norte, ¿no? Y en estos años yo he tenido la oportunidad de ejercer por 2 veces lo que fue la copresidencia mundial por el hemisferio sur y justamente a partir de ahí traer para la red muchos gobiernos subnacionales del mundo en desarrollo, de África, del Asia, más principalmente de Latinoamérica, porque justamente no teníamos interés que esta agenda saliera de lo que serían las demandas normalmente del hemisferio norte y específicamente de las regiones europeas. Y creo que hemos logrado, porque la verdad es que esta red ya ha cumplido sus 20 años, sigue muy activa. Hoy la participación de los gobiernos de los estados en desarrollo son la mayoría, ¿no? Y eso justamente fue
algo que nos trajo una legitimidad para que pudiéramos participar de diversos working groups de la conferencia, porque claro, el secretariado y la propia conferencia se ha dado cuenta que esta red es muy representativa y era un canal que permitía que ellos hablaran directamente con los gobiernos subnacionales cuando muchas veces los gobiernos centrales no estaban tan interesados en la aplicación principalmente de políticas de adaptación. Así que ha sido una experiencia muy rica. São Paulo siempre ha tenido la posibilidad de dar cursos de capacitación a esos gobiernos porque tiene una agencia ambiental muy reconocida que tiene más de 70 años y digamos que eso ha permitido que esta agenda fuera una agenda global y no necesariamente una agenda europea. Ok, muy bien, muchas gracias. Y es verdad, creo que, bueno, la paradiplomacia, sobre todo en el siglo XXI, ha atravesado distintos cambios y esto varía dependiendo del tipo de paradiplomacia de la que estemos hablando, ¿no? Ujú. Entonces, ¿nos podría contar un poco desde su experiencia cuáles son las características distintivas que tiene la paradiplomacia ambiental, hablando sobre todo en cuestiones de actores involucrados, temas abordados y objetivos? Sí, la verdad es que el concepto de paradiplomacia él surge inicialmente en la doctrina de relaciones internacionales, mucho más relacionada con temas económicos, con temas financieros, ¿no? Y eso quizás sea una de las grandes diferencias, porque cuando se involucra la paradiplomacia en la agenda ambiental, ella parte de un presupuesto que es una gran verdad. Los problemas globales tienen que ser enfrentados por la colectividad, por el conjunto de actores en su diversidad más amplia posible, ¿no? Y eso quita quizás un poco el protagonismo que en la paradiplomacia económico-financiera tenían los grandes agentes, ¿no? Entonces, sí, bueno, si tú tienes recursos financieros, recursos humanos, quizás otro tiene recursos naturales, tienes otras riquezas. Y eso permite que en la mesa los juegos puedan ser un poco más iguales, por así decir. Y porque todos sabemos perfectamente que la agenda ambiental presupone el esfuerzo de todos. Y diferentemente de otras agendas que muchas veces no interesan al sistema de Naciones Unidas, la verdad es que el sistema de Naciones Unidas está completamente enamorado del fenómeno de la paradiplomacia, porque sabe perfectamente que algunas de las agendas globales solamente sobrevive porque hay la participación y el compromiso de estos nuevos actores. A nivel del derecho, yo creo que el derecho todavía no ha dado la respuesta que tendría que dar para esta situación, ¿no? En el momento que, por más que se reconozca que muy bien, los estados subnacionales, los gobiernos locales que tienen una actuación internacional o mismo las empresas transnacionales o las grandes ONGs que son actores importantes de esta agenda, aunque se reconozca que tiene una personalidad internacional importante, ¿no? El derecho internacional todavía les sigue negando el papel como otros sujetos, ¿no? Y eso, desde luego, hay que avanzar y yo creo que el propio futuro de Naciones Unidas pasa por eso, porque a la gobernanza presupone que haya otros miembros en Naciones Unidas, otras contribuciones, ¿no? Para que ella pueda seguir fuerte y enfrentar los retos de ese siglo que son bastante complejos, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, es muy cierto. Creo que hay un gran vacío en esto que menciona acerca de el reconocimiento de otros actores que son completamente necesarios para que se lleve a cabo esta gobernanza global. Ujú. Entonces, en este sentido, si bien la paradiplomacia en general ha enfrentado desafíos para, para su reconocimiento, como ya lo mencionó, por ejemplo, en cuestiones del derecho internacional,
¿Usted diría que existen retos específicos y diferenciados que afecten particularmente a la paradiplomacia ambiental en esta búsqueda de legitimidad y de efectividad? Pues sí, no es una lucha que esté ganada, por así decir, ¿no? Tenemos fuerza, pero todavía merecemos un espacio menos conflictuoso para ganar espacios y resultados. Ya te comenté las limitaciones y los retos que tenemos en el derecho internacional, pero también tenemos retos en lo que son los riesgos de la democracia, ¿no? No podemos olvidar que vivimos momentos muy difíciles de fuerzas negacionistas, de ultraderecha, que se organizan por el mundo y que creen que esta inserción de los gobiernos subnacionales es una tontería, que eso afecta a la soberanía de los estados centrales y hay que luchar contra eso. Pero eso hace parte justamente de un problema mucho más gordo, que es de la crisis del Estado, ¿no? Y hay que reconocer que este Estado, en cuanto a Estado central, ya no es capaz de dar respuesta a todas las demandas que le son presentadas y menos mal, aquellos que tienen gobiernos subnacionales que estén dispuestos a asumir aquello que nos falta, ¿no? Es importante aquí destacar, saliendo un poco del ámbito ambiental, pero para un ámbito de salud, por así decir, ¿no? Brasil solamente ha tenido vacunas durante la COVID-19 por una acción específica del gobierno del estado de São Paulo. Quien ha buscado vacunas para los brasileños ha sido el estado de São Paulo, porque teníamos un presidente negacionista, ¿no? Que decía que eso era una gripe, que no hacía falta ninguna medicina y nada de eso. Entonces, eso ha servido muy bien en aquellos momentos para enseñar al pueblo el papel, la legitimidad que un gobierno puede, digamos, ejercer delante del efecto negacionista. Pero yo creo que para la efectividad de eso a nivel mundial hace falta llegar al futuro donde no estamos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿No? Que esta cuestión de la paradiplomacia ambiental, por más que estemos representados en los cinco grandes continentes del mundo, todavía no estamos en la China, todavía no estamos en la India, ¿no? Y todavía no estamos en el Oriente. Así que hace falta también meternos en este espacio geográfico y político, porque el siglo XXI mira hacia allá, ¿no? Y tenemos que justamente entender que hay que buscar estos nuevos países, estos nuevos centros de poder, para que esta agenda siga siendo global y no necesariamente una agenda occidental. Yo creo que Naciones Unidas tiene de nuevo un papel muy importante en eso y eso ahora, digamos, ya hace parte de la soft law, ¿no? El mismísimo Acuerdo de París y también en la Convención de la Biodiversidad hay el reconocimiento expreso del papel que los gobiernos nacionales y locales tienen en la implementación de los compromisos y hay una llamada de atención para los estados centrales para que trabajen en conjunto con esos gobiernos. Entonces yo creo que a partir del momento que eso haga parte, ¿no?, de un derecho positivo internacional, de una convención internacional, eso ya trae más que una legitimidad, trae casi una legalidad para esa acción internacional. Pero todavía tenemos muchas luchas por delante, principalmente porque esta no es una lucha política. No hace falta que tengamos un gobernador o un prefecto que esté interesado en abrazar la causa ambiental internacional. Para eso hace falta instituciones. Tenemos que tener instituciones sólidas, ¿no?, legítimas en los gobiernos subnacionales para que tengan continuidad, para que eso no sea la decisión de un gobernador y llegue el otro y la cosa muere, como hemos visto ya algunas veces. Entonces, la gran inversión es en personal, es en capacitación, es institución, claro,
que con el apoyo del derecho administrativo, del funcionamiento de que estos órganos exigen. Perfecto, muchas gracias. Ahora que ha estado hablando un poco acerca del papel del Estado y también retomando pues la idea general de que Sao Paulo ha tenido un gran liderazgo en cuestiones medioambientales y también con esto que nos platicaba, por ejemplo, de las vacunas, Ujú. ¿qué particularidades tiene Sao Paulo en este ejercicio de la paradiplomacia ambiental? Pues mira, un poco de historia, ¿no? En los años 30 del siglo pasado, hubo una rebelión en São Paulo cuando São Paulo estuvo en contra del gobierno central, que era una dictadura de Vargas, ¿no? Y hubo una pequeña guerra civil en Brasil y São Paulo ha perdido esa lucha, ¿no? São Paulo buscaba que el Brasil tuviera una constitución, la ha logrado, es decir, el resultado de la guerra le ha servido, pero a nivel de muertos y heridos, São Paulo ha perdido esa guerra. Y desde entonces São Paulo entiende que el futuro de Brasil es uno y el futuro del Estado es otro. Y cuando hablo del futuro del Estado, no hablo de aquellos que hayan nacido en São Paulo, porque São Paulo es una tierra para aquel que pretenda vivir y trabajar aquí. Somos todos hijos de inmigrantes del país o del extranjero, ¿no? Y eso ha permitido que São Paulo siempre estuviera muy, digamos, vocacionado a una vida internacional. Incluso durante la dictadura de Brasil, el gobierno del estado de São Paulo mantuvo escritorios internacionales que en aquel momento estaban disfrazados de que serían despachos de las empresas públicas, de bancos públicos paulistas del estado. Pero con la democracia hoy tenemos estas oficinas que funcionan en muchos países del mundo como casi un consulado o una embajada de São Paulo para sus propios intereses. Bueno, eso es una diferencia. ¿Por qué? Porque São Paulo tiene dinero, São Paulo tiene recursos, ¿no? Si São Paulo fuera un país, él sería el tercer país de Latinoamérica. La principal economía es Brasil, después México y la tercera sería São Paulo. Y eso hace mucha diferencia, porque un Estado que tenga recursos y que tenga personal, que no tenga que pedir a nadie recursos para avanzar con sus políticas, le da una gran diferencia y una autonomía para que tenga esa trayectoria histórica, por así decir, ¿no? Pero quizás lo que más nos distinga de otros estados, y con eso digo, el dinero ha permitido que tuviéramos instituciones, es que tenemos siempre una manera de pensar que podemos ir mucho más allá de aquello que nos piden, que somos una fuerza que podemos llevar con nosotros a aquellos que necesitan un poco de ayuda, ¿no? Hay en latín algo que nos define. São Paulo no es una tierra que es comandada, es la comanda. Y eso está muy fuerte en la población. Entonces, cuando haces un llamado para estas agendas que son agendas, digamos, de interés mundial y que la contribución de cada ciudadano pueda ser una contribución importante, la respuesta es positiva. Entonces, para que veas que no es solamente una cuestión de organización del gobierno, del Estado, pero de participación popular. La gente se siente parte de este reto. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿no? Nosotros todos venimos de otros países o venimos de otras regiones del país. Y eso hace con que esa solidaridad con algo que no está aquí sea muy fuerte. Ok, perfecto, muchas gracias. Y saliendo un poquito del ámbito, bueno, específico de Sao Paulo y Mm. pasando más al ámbito regional, ¿cuáles serían los marcos legales o normativos
más relevantes para la delimitación de esta paradiplomacia ambiental, ya a nivel nacional, o sea, hablando de Brasil, Sí. y en un nivel regional, hablando de América Latina. Ok. Nuestra constitución, que es una constitución del 88, es decir, que ha sido publicada en el mismo momento que el mundo conoce la publicación Nuestro Futuro Común, ¿no? Es una constitución que está muy inspirada en el concepto de desarrollo sostenible. Y eso ha permitido que a nivel de entes públicos, la Constitución dejara muy claro que tanto la Unión como el Distrito Federal, como sus estados y municipios, tienen competencia para legislar sobre materia ambiental, para fiscalizar, ¿no? Actividades que puedan causar daño o polución, contaminación, degradación, y más que eso, de crear espacios naturales protegidos es una posibilidad que está, digamos, compartida entre todos los niveles de gobierno. Entonces, eso es algo que nos permite trabajar con agendas propias. Un ejemplo, ¿no? Es posible entonces que el país tenga su ley de residuos, el estado tenga su ley de residuos y cada municipio tenga su ley de residuos. Perfectamente, sí. Y ninguna se sobrepone sobre la otra porque las tres son leyes, ¿no? Y ahí cómo vas a aplicar, eso es un otro rollo entre los abogados y todo eso, pero la que sea más específica, más peculiar al caso concreto. Entonces, el soporte de esta participación viene de la mismísima Constitución y la Ley de la Política Nacional de Medio Ambiente, que es anterior a la Constitución, que es del 81, que deriva justamente de Estocolmo, crea un sistema nacional de medio ambiente donde todos los niveles de poder están representados, incluso la sociedad civil. Entonces, eso de participación está muy bien arreglado. Ahora, lo que más recientemente se nota es que empieza a existir un nivel de entendimiento político en esas agendas en lo que nosotros llamamos consorcios del Estado, ¿no? ¿Qué son esos? Son una agrupación de estados que entienden que juntos conseguirán resultados mucho más fuertes y eficaces que trabajando aisladamente. Y hoy en Brasil tenemos cinco de estas agrupaciones. Tenemos una agrupación de los estados amazónicos, tenemos una agrupación del centro-oeste, de los estados del nordeste, miento, cuatro, y otras del sur-sudeste. Y funciona bastante bien. Funciona bastante bien porque permite que incluso a nivel de políticas públicas haya una creación de sinergia entre todos estos miembros. Y esta experiencia ha permitido ultrapasar fronteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es la agrupación esta del centro-este, ella ya habla y ella ya trabaja, por ejemplo, con Bolivia y con Paraguay, la de los estados amazónicos con los países amazónicos, con Ecuador, con Colombia, con Perú, ¿no? Y nosotros aquí en el sur-sudeste, eh, de una manera mejor en el pasado con Argentina, pero en el actual gobierno la verdad es que no se nota mucha posibilidad de esta cooperación, aunque Argentina tenga un histórico de paradiplomacia también muy interesante. Ahora, cuando tú preguntas a nivel regional, pues quedan algunos retos también por arreglar, ¿no? Yo creo que aquí a nivel de América del Sur, quizás el país que más se ha adelantado en estos proyectos ha sido Ecuador. Ecuador tiene, la verdad, Ecuador, distintamente de nosotros, tienen cuatro niveles de gobierno, ¿no? Además del gobierno central, tiene lo que es el gobierno regional, después tienen los prefectos, después tiene el alcalde, y bajo el alcalde también tiene otro nivel aún todavía más chiquito cerca de la población. Y ellos se han dado cuenta que el esfuerzo internacional para cuidar principalmente de las cuestiones de cuencas
hídricas y de florestas les ha sido muy útil. Y porque también han tenido un liderazgo importante durante años con Pau Carrasco, que ha sido el gobernador de Azuay, que por su vez ha sido el presidente internacional de Orufogar. ¿Qué es Orufogar? Es la organización que reúne todas las redes paradiplomáticas del mundo, no solamente las ambientales, pero todas las redes paradiplomáticas. Entonces, eso incluso le ha permitido financiación y acceso a recursos importantes. Pero, por ejemplo, Colombia, ¿no? A nosotros nos gustaría mucho que este tema hubiera tenido otro desarrollo allí, pero la verdad que no. Igualmente en Perú, es algo que también hemos siempre buscado una participación más activa, pero quitando la zona Lacre, que allí sí tienen una relación paradiplomática transfronteriza importante, lo que es el Perú-Pacífico, la verdad que no sé, no están muy involucrados. Pero bueno, como he dicho, es paso a paso, ¿no? Pero desde luego el grado de desarrollo del tema que tenéis en México o como tenemos en Brasil, no se encuentra en otros estados de Latinoamérica. Muy bien, me parece muy interesante lo que menciona acerca de estas cuatro como subregiones que existen en Brasil y que han permitido no solo una sinergia interna, sino transfronteriza, porque creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba anteriormente sobre la gobernanza global. Entonces, ahora, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué papel diría usted para delimitarlo como en un espacio de tiempo específico que ha jugado la diplomacia descentralizada en términos de lucha climática dentro de Sao Paulo durante los últimos 10 años? Vale, te, te voy a empezar a contestar con algo que es muy curioso, pero para que entiendas la importancia de darle a COP São Paulo en su territorio, Hola, sí, ¿no? Y estaba en esta conferencia el entonces presidente Lula. Y cuando Lula se enteró que el Estado de São Paulo había publicado su ley climática, inmediatamente reaccionó y determinó que el país hiciera lo mismo. Y 30 días después, el día 29 de diciembre de 2009, sale la política nacional de cambio climático. Entonces, eso es para decir que una de las grandes potencialidades que tiene la paradiplomacia es hacer con que el gobierno central reaccione, ¿no? En agendas que para el Estado subnacional están mucho más claras y desarrolladas. Durante los últimos 10 años, el Estado de São Paulo, que es el estado más industrializado del país, dejó de emitir gases de efecto invernadero por desmatamiento. Desde entonces, el estado de São Paulo, más industrializado del país, a cada año aumenta su área de cobertura florestal. Entonces, yo creo que eso es una lección imprescindible, porque el gran problema del Brasil es la cuestión del desmatamiento, ¿no? Y es una cuestión de desmatamiento ilegal, porque la legislación de Brasil permite el desmatamiento legal, ¿no? Y eso, por más voluntad política que exista,
y en este gobierno reconozco que existe, es algo muy difícil de lograr. Los años 2050 me parece muy poco probable de que se consiga, pero existe un Estado en este país que ya ha enseñado que sí que es posible. Ok, perfecto, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a un módulo que es un poco más acerca de la práctica. Mm. Bueno, con la pregunta anterior creo que ya abrimos un poco la conversación en este sentido. Pero ahora me gustaría saber, ¿qué sugeriría usted para la construcción de agendas climáticas locales, ya con la experiencia que tiene, que puedan atender las necesidades específicas de las regiones y que al mismo tiempo se puedan alinear con la agenda global? Bueno, es la verdad que este es el gran reto, ¿no? Y puedo quedarme solamente en el plan de sugerencias. Y lo primero es que los gobernantes eh, necesitan entender que los cambios climáticos son una realidad y que estamos viviendo un proceso de selección natural en curso. No volveremos hacia los 90, ¿no? Tendremos cada vez más eventos extremos, intensos, muertes, enfermedades, pérdidas. Esta es la realidad del futuro. Así que hay que enfrentar y decidir qué políticas públicas, ¿no? Principalmente en el ámbito de adaptación, yo voy a determinar para quién, para los vulnerables. La necesidad de entender que son los vulnerables que están pagando el precio por los cambios climáticos, ¿no? Y esta gente necesita del Estado. Los otros no. Los negacionistas, los que piensan otras cosas, no necesitan del Estado. Entonces, el hombre público tiene que preocuparse con esta gente. ¿Qué, ¿En qué agenda? Pues la que sea, de salud, ¿no? De saneamiento, de la cuestión de desastres, de defensa civil. Son muchas las oportunidades. Entonces, la sugerencia que les puedo dar es la siguiente. Mira, este tema no es que va a ocurrir, ya está presente, cada vez peor. Así que si no tienes capacidad, si no tienes intención de enfrentar este reto, no te presentes a la alcaldía, no te presentes al gobierno, porque hay gente sí que está más preocupada con los vulnerables y quieren hacer algo para que el daño no sea tan alto. Es decir, negacionismo jamás. Ok. Y aprovechando, si quieres hacer algo, sepa que tienes la sociedad civil a tu lado, que no tienes necesariamente que trabajar solo, que la academia, ¿no? La universidad, la sociedad civil y algunas empresas están dispuestas a ayudarte. Así que en un proceso de gobernanza local, regional, sepa elegir aquellos que puedan ser una contribución efectiva, eficaz, para que esta política pública pueda avanzar si por ventura tú no tienes los recursos o no tienes el personal suficiente para dotarlas. Exactamente, sí. Justo creo que es muy importante el reconocimiento, por eso, hilándolo a lo que también decía anteriormente, de nuevos actores que han surgido o bueno, que ya existían en las relaciones internacionales para poder crear esta red de cooperación. Ahora, ¿Sí? en el caso de Sao Paulo, ¿cómo usted sugeriría que se puede construir o cómo se ha construido, si quiere ya hablar como en términos de lo que ha sucedido, una agenda local y qué factores se deben considerar o qué factores se han considerado? São Paulo tiene una experiencia muy interesante que se puede decir que ha permitido con que los más de 500 municipios del estado tuvieran una agenda local. ¿Qué es? Es un programa que ya lleva algunos gobiernos que se llama Municipio Verde Azul. ¿Y eso qué es? Es un programa que tiene retos en, dependiendo del año, en
10, 11, 12 puntos que en realidad están completamente conectados con la Agenda 2030. Y los municipios tienen que presentar resultados, ¿no?, concretos de las acciones, de aquello que se ha hecho, de los progresos que han sido desarrollados. ¿Para qué? Para transferencia de recursos del Estado. Entonces, el Estado tiene el poder, ¿no?, de transferir para sus municipios recursos de la receta. Y los municipios mejor calificados en este programa son los primeros a recibir el importe, ¿no? ¿Eso que ha producido? Pues en los primeros años una pelea terrible entre los municipios de determinadas regiones, pero genial, ¿no? Porque los prefectos se trataban como si fueran uno enemigos del otro y no adversarios. Pero la cosa funcionó, ¿no? Y hubo ahí una demanda que me pareció muy interesante, que hubiera una clasificación por cuencas, ¿no? Por cuencas hídricas del estado, por regiones, para que el, el resultado tuviera como muy parecidas, ¿no? Zonas con las mismas características y con los mismos desafíos. Y eso sí, se ha logrado. Entonces ahora el estado está dividido por estas cuencas y la clasificación respecta justamente estos límites para esta transferencia. Eso ha permitido que a lo largo de más de 20 años, los equipos, ¿no?, de técnicos estuvieran presentes en todos los gobiernos, que hubiera una continuidad de resultados y proyectos entre un gobierno y otro, y que la sociedad civil, a través de lo que son los consejos municipales de medio ambiente, tuviera también la posibilidad de participar, ¿no?, y contribuir para que el resultado de su municipio, de su ciudad, fuera el más favorable posible. Entonces, eso ha permitido incluso que pudiéramos decir que es casi un win-win project, porque todos ganan, ¿no? Porque la verdad es que de esta manera permites que el ciudadano comprenda, entienda aquello que llamamos de una ciudadanía ambiental, ciudadanía sostenible. Perfecto, muchas gracias. Qué interesante esta propuesta de la que nos platica. Y regresando otra vez al ámbito nacional, ¿qué regiones de Brasil considera que necesitan mayor apoyo para poder ejercer una paradiplomacia ambiental y lograr lidiar de tal manera con sus problemáticas climáticas? ¿Y cuáles usted ve que son cuáles regiones son las que tienen mayores ventajas y oportunidades para ejercer esta paradiplomacia medioambiental, además de Sao Paulo? Vale, en este momento yo creo que son miembros de redes globales de sostenibilidad, además de São Paulo, el estado de Río, que incluso es el vicepresidente para las Américas de Regions 4, Paraná, Pará, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais. Creo que son estos los estados que hoy tienen una participación ya en estas redes. Y yo creo que la debilidad, los que más apoyo necesitan, y no solamente en la paradiplomacia, necesitan a nivel más amplio entre los desafíos de la sostenibilidad, son los estados de Amazonía, que tienen la Amazonía, ¿no? ¿Y por qué? Porque hace falta que estos estados entiendan que permitan que su población tenga un nivel de vida mejor de aquel que tienen ahora, que eso no tiene que necesariamente pasar por Brasilia, que ellos pueden tener canales directamente con los fondos internacionales, es con las grandes oportunidades. Ellos han tenido
pequeña experiencia durante el COVID. ¿Por qué? Porque una de las tantas malas experiencias del gobierno Bolsonaro ha sido que el gobierno Bolsonaro ha rechazado, digamos, que el Fondo Amazonas, recibe dinero de los países de Escandinavia, Alemania, continuara recibiendo estos valores. Y eso ha permitido entonces que aquellos gobernadores de los estados amazónicos trataran directamente con estos países, pero ha sido muy puntual. A partir del momento que ha vuelto el gobierno de Lula, no han desarrollado más estos canales. Y pienso que tienen que hacerlo, ¿no? Pienso que tienen que hacerlo porque la idiosincrasia que existe en la política ambiental brasileña es gorda, ¿no? Brasil es un país complejo y un país que trabaja en muchas agendas, ¿no? Y para uno, cuando le parece muy claro que la agenda, por ejemplo, energética de Brasil es totalmente de transición hacia fuentes renovables, hacia fuentes limpias, la verdad que no es bien así, ¿no? Mientras el Estado siga siendo el principal accionista de la industria del petróleo, de Petrobras, la verdad es que tendremos que mantener a una participación de las fósiles en nuestra matriz energética eh, eh, que no es necesaria. ¿Por qué te digo eso? Porque si hacemos con que los intereses de los estados amazónicos tengan que pasar por Brasilia, este filtro nos le da quizás la legitimidad de acciones y de inversiones que tendrían si tuvieran una relación directa con otros países o con otras regiones, ¿no? Porque incluso a nivel del Tratado Amazónico, ¿no? Eso se podría hacer directamente con otros países. Entonces, para que sea muy sincero en la pregunta que me hiciste, muchas regiones necesitan mayor apoyo. Pero en el caso de cambio climático, no hay duda que es la región de los estados de Amazonía, porque es allí donde está el peligro de desaparición de la floresta tropical. Y eso a nivel de incremento del desequilibrio climático planetario es evidente. Muy bien, muchas gracias. Estamos cerrando el tercer módulo acerca de pues este ámbito más práctico y creo que nos llevamos muchas reflexiones con respecto a los actores e incluso las buenas prácticas que ha realizado Sao Paulo hasta el momento y también esta Ujú. última reflexión que nos cuenta acerca de los estados, sobre todo que se encuentran en la Amazonia de Brasil. Entonces, pasamos al último módulo para invitar al público que nos está viendo a que conozca más acerca del tema, pero de una manera un poco más personalizada. Entonces, ¿qué autores, espacios u oportunidades nos invitaría usted a consultar para poder tener más acercamiento a estos temas de paradiplomacia ambiental, gobernanza climática, etcétera? Yo creo que en México vosotros tenéis, sí, muy buena referencia bibliográfica en el tema. Y creo que además una de las principales publicaciones paradiplomáticas, de temas para diplomacia del mundo es mexicana, que es la revista TIP, ¿no? Trabajos de investigación y paradiplomacia, ¿no? Es decir, que no hay que salir de México para estudiar este tema. Aquí en Brasil sí tenemos buena producción. Yo incluso aquí te enseño dos obras, esta que habla específicamente de la paradiplomacia ambiental, que está en inglés, español y portugués, ¿no? Y una otra también aquí, esta de paradiplomacia ambiental, que está en inglés y portugués. Y todos esos libros, hay mucho más, pero todos esos libros son de libre acceso en la Universidad Católica de Santos. Es decir, que si accesáis al site de la Universidad Católica de Santos, allí hay editoras, publicaciones y tenéis el acceso libre a todo eso. Pero también a nivel
en español no se puede dejar de reconocer las obras de España, ¿no? España tiene una producción en paradiplomacia muy importante, una producción vasca y una producción en Cataluña histórica, ¿no? Que se destacan, aunque hay que reconocer que las obras españolas trabajan en un viés político distinto de aquella que trabajamos en Latinoamérica y no hace falta ser más explícito, pero sí que es importante y son obras que merecen referencia. Aquí en Brasil también hay el profesor Gilberto Nascimento, ¿no? Que es de la Universidad Federal del ABC, que es un gran especialista en paradiplomacia en general, no habla específicamente del ambiental, y también Rodrigo Tavares, que ha trabajado durante muchos años en el gobierno del estado de São Paulo, en la Secretaría de Relaciones Internacionales, y tiene una obra también que es muy importante. Pero eso ya no es excusa para uno que quiera trabajar con estos temas, ¿no? En el mundo de la Internet, ¿no? Buscador Google te facilita mucha producción. Distinto de hace 20 años, ¿no? Porque cuando decías hace 20 años, ¿qué estudias? Para diplomacia. ¿Qué? ¿No? ¿Pero qué es para diplomacia? Aprovechando los Juegos Paralímpicos, ¿no? ¿Es diplomacia deficiente? Pues, no, 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 no es que seamos deficientes. Tenemos nuestras limitaciones, pero tenemos nuestro valor y vamos muy lejos, ¿no? Hoy es muy fácil. Sí, exacto. Ahorita contamos con mucho acceso a la información. Bueno, eso incluso puede a veces resultar en un problema, pero muchas gracias por las recomendaciones. Ahora, partiendo del hecho de que las universidades son catalizadoras de educación, recreación e investigación, ¿cómo cree usted que podemos volverlas espacios para crear agendas locales, perdón? Bueno, además de la investigación y de la educación en temas, y es decir, eso tiene que estar presente en lo que son las grades curriculares del grado y del posgrado, efectivamente, ¿no? Pero las universidades tienen que entender algo muy particular, y yo digo eso, es una crítica, pero me permite porque yo al mismo tiempo estuve en la universidad y estuve en gobiernos, ¿no? No trabajamos para nosotros la universidad, ¿no? Nosotros trabajamos para la sociedad. Entonces, si queremos que eso sea una agenda local, tenemos que ayudar los gobiernos con el soporte científico, tecnológico, personal, lo que sea, para que puedan aprovechar esta contribución y avanzar en estas agendas, ¿no? Ellos aisladamente pues tendrán otras preocupaciones y nosotros tenemos que comprender eso, incluso las universidades privadas, eso no es únicamente un deber de las públicas, ¿no? Tenemos una necesidad de extender nuestra investigación, nuestro conocimiento a la sociedad. Y una manera de hacerlos es justamente permitir que las políticas públicas cuenten con el esfuerzo, el conocimiento, la ayuda posible. Y yo creo que si estos canales son dinámicos, ¿no? Son fluidos, los gobiernos lo aceptarán tranquilamente. ¿Por qué? Porque las agendas locales dependen de la evolución del conocimiento científico. Y este conocimiento científico está en las universidades, no está necesariamente en los gobiernos. Exacto, muchas gracias. Bueno, yo me imagino que en este momento nos estarán viendo muchos jóvenes, porque hay muchos jóvenes muchos y muchas jóvenes están Sí. interesados en esta temática. Lo puedo decir porque, sobre todo en el contexto en el que yo estoy, bueno, en relaciones internacionales, es un Ujú. tema emergente en este momento. Entonces, ¿cómo podemos transmitir
esta información acerca de las agendas climáticas, tanto locales como globales, de una forma simple para las y los jóvenes y para el público en general también, y que se puedan involucrar, que se interesen y se puedan involucrar más en estas temáticas. Bueno, involucrar con la realidad, ¿no? ¿Hasta qué punto yo soy un observador del caos climático, de la emergencia climática, o hasta qué punto yo soy vulnerable, soy una víctima y necesito reaccionar? Entonces, primero, salir del mundo de las redes sociales y entender la realidad física, ¿no? y natural que está a nuestro alrededor. Ahora, las nuevas generaciones y la juventud tienen un reto distinto de mi generación, ¿no? Mi generación, digamos que ha luchado contra tantos prejuicios, con tantas situaciones lejanas de la dignidad humana, de lo que llamamos hoy los derechos humanos, que cada conquista era una conquista, ¿no? Vosotros no, vosotros habéis nacido en un momento de libertad, de expresión, de igualdad de género, de diversidad, de oportunidad. Entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Ah? Yo voy a vivir 100 años. ¿Qué voy a hacer en esos 100 años? ¿Cuál es la contribución que yo voy a dejar para las generaciones del siglo XXII? Esta pregunta uno tiene que hacer, ¿no? Y esta pregunta uno tiene que hacer para justificar la razón de su vida, de su existencia. Y en estas razones puede estar justamente la oportunidad de construir un mundo que sea más justo, ¿no? Menos vulnerable, ¿no? Más sostenible, y que la gente que vendrá a principios del siglo XXII pueda disfrutar de una realidad mejor que aquella que hemos heredado, que ya es bastante buena. Entonces los alumnos siempre preguntan, ay, profe, ¿pero qué hago? Pues bueno, una cosa que puedes hacer a partir de ahora, a partir de hoy mismo, es cambio de tus modales, cambio de tu padrón de consumo, ¿no? Si eres capaz de, en cada compra que vas a hacer, reflexionar y preguntar, pero en realidad, yo necesito eso me hace falta, ¿no? ¿Cuál es el coste en servicios ambientales que este servicio, este producto genera? Si una es capaz de desarrollar eso, ¿no? Eso va a permitir con que la utilización más racional de los recursos naturales, ¿no? sea más adecuada en los futuros y que nosotros tengamos una vida que esté, digamos, satisfecha por valores y no por bienes y servicios. Y eso hace toda la diferencia, ¿no? Y tenéis un pensador en vuestro país que yo respeto y mucho y que ha sido muy importante en mi juventud, que es Enrique Left, ¿no? Y él ya ha dejado eso muy claro. ¿Cuál es el papel que nosotros tenemos hacia el mundo y hacia las futuras generaciones? Entonces, yo estoy seguro que mi contribución yo sigo dando. Entonces, yo paso ahora la bandeja para los que vienen. ¿Y tú, la tuya? ¿Cuál será? ¿No? Entonces uno, cuando, por ejemplo, asiste a los Juegos Olímpicos y, y ve toda la emoción de un pueblo que ¿no? sanar un río histórico, ¿no? Los trillones de euros que han sido puestos allí para que las futuras generaciones puedan ver un río en las condiciones que durante décadas no se ha visto. Eso es algo para entender cuánto tenemos todavía que hacer para que las condiciones del mundo sean mejores. Cuando miramos, ¿no? los datos de saneamiento ambiental en nuestros países, que no hay universalización, ¿no? y eso no nos molesta, y no cobramos de los gobernantes que se avance con eso, porque en lo que es la escalera de la sostenibilidad, el primer desarrollo está en la universalización del saneamiento ambiental.
y estamos lejos de eso. Entonces, ahí está la oportunidad de uno quejarse, de uno luchar y de uno intentar dar su contribución para que en el futuro tengamos condiciones mejores de la que estamos disfrutando. ¿Y por qué eso? Porque nosotros hemos recibido a nivel de derechos mucho mejor de aquellos que han vivido 70, 80 años atrás. Es una deuda generacional que tenemos que pagar cada una de nuestras generaciones. Si no, no avanzamos. Muchas gracias. Bueno, nos deja con una gran reflexión de cierre acerca de cómo podemos nosotras y nosotros, como juventudes sobre todo, apropiarnos de las agendas tanto locales como globales, reconociendo pues la agencia que tenemos, porque al final de cuentas somos actores dentro del sistema internacional. Esta oportunidad de reflexionar acerca de un tema tan importante como lo es la lucha climática actualmente. Y bueno, nos ha brindado grandes ejemplos con el caso de Sao Paulo, que como usted dijo, pues es un referente. Yo creo que no solamente dentro de Brasil, sino podemos decir a nivel regional y global. Y de igual forma, pues aprovecharemos estos recursos que nos recomienda para saber más sobre el tema. Y bueno, le cedo la palabra al doctor para dar cierre a la entrevista. Muchas Ok. gracias. Fernando, extraordinario lo que nos has contado hoy, de verdad de una manera muy clara. Te agradecemos tu generosidad en nombre del Comité Académico de Internacionalización de Gobiernos y Actores Locales de la MEI. Muchas gracias a Fernanda, que te entrevistó también de manera muy, muy inteligente. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias a Laura, que también nos estuvo ayudando en toda esta parte logística para llegar hasta este momento. Eh, Fernando, nomás una precisión. La revista TIP es argentina. La ¿Es revista Argentina? es argentina, Ah, la dirige Nicolás Mancini. sí. Y es argentina Oh, tienes esta revista razón. tan interesante, especializada en estos temas, temas de paradiplomacia. Y bueno, pues en fechas próximas se va a llevar a cabo en la universidad, en la UNILA, allá en Brasil, se va a llevar a cabo el tercer encuentro de expertos en paradiplomacia e internacionalización territorial. Va a ser un evento también muy interesante. Ojalá, ¿A dónde? ¿A Mila? en UNILA, Ah, UNILA, ¿qué es la universidad? es la Universidad Latinoamericana, donde está al sur de Brasil. No sé exactamente en qué, no recuerdo el nombre de la región donde está. Catarina. Déjame ver aquí. Sí, en la UNILA, la Universidad Internacional Latinoamericana, creo que se llama. Foz do Iguaçu. Está en Foz Universidad do Federal Iguaçu. de Integración Latinoamericana, en Iguazú, tienes razón, es Foz ahí. do Iguaçu. Precioso. Sí, y bueno, vamos a discutir un poco también estos temas. Te mandaré la invitación también en un próximo correo, por si estás interesado y tenemos oportunidad de encontrarnos ahí, conocernos de Ok. manera, Será un placer. manera Mándame las fechas y si es posible, os veo allí. muy, Porque además de las bellezas naturales, eh, es un rincón donde se puede también visitar uno de los grandes daños ambientales que el gobierno de Brasil en la dictadura, digamos, ha cometido, que es la hidroeléctrica de Itaipú, ¿no? sí. Que ha desaparecido con una belleza natural que se llamaba las Siete Caídas, que Mm, eran unas cascadas preciosas, y el reservatorio de Itaipú, digamos, que ha encubierto todo eso. Pero bien,
son otros momentos de la historia. Así es. Pues, estimado Fernando, muchísimas gracias en nombre de la AMEI y de este comité en el cual Laura, Fernanda y otros jóvenes forman parte como voluntarios para hacernos de experiencias de otras partes del mundo. Pues te agradezco, te mandamos un fuerte abrazo y esperemos que pronto Vale. podamos coincidir. Que así sea y mucho éxito en vuestras entrevistas y en vuestra producción. Muchas Un gracias. saludo, un fuerte abrazo. Chao. Gracias. Chao.